vamos a entrar de lleno a la palabra de nuestro Dios en Mateo capítulo 22. Antes de hacer lectura en esta parábola que es en relación a las bodas del hijo del rey, Mateo 22, y que de hecho están unidas, hermanos, también tomando en cuenta el contexto. Mateo capítulo 22, que todo esto a nosotros nos sirva como aprendizaje también, dado a que recordemos que los propósitos de las parábolas es precisamente hacernos ver los misterios acerca del reino de nuestro Dios y hacernos ver en cuanto a las advertencias que hay, los juicios que hay, para que nos demos cuenta, hermanos, de que todo está bajo el control de nuestro Dios. ¿Okay? Esto no quiere decir que es Dios quien controla nuestras vidas, sino que todo lo relacionado a su plan de redención ya está bajo control de nuestro Dios. Se me pasaba también decir algo muy importante. Nuestros hermanos García también ya están aquí con nosotros. Gracias a nuestro Dios, mis hermanos, que les volvemos a ver de nuevo. También estamos enterados de la pérdida que han sufrido. En estos tiempos lo hemos tenido también en nuestros corazones, en nuestras oraciones, hermanos, y que Dios les bendiga también grandemente. Okay. Y estamos para servirles, hermanos. Muy bien. Estas semanas pasadas habíamos hablado en cuanto a la parábola precisamente de los dos hijos. Okay. Esa parábola en sí, si nos rezamos un poquito a Mateo 21, habíamos hablado del 27 al 32, esa parábola, que es en sí dirigida a los principales sacerdotes, y también a los escribas, ¿okay? Cuando cuestionaban al Señor, a los ancianos más bien, a los principales sacerdotes y a los ancianos, en Mateo 21, versículo 23. Okay, entonces, cuando ellos cuestionaban con qué autoridad es esto, el Señor también les respondió. Esa parábola, hermanos, implicaba precisamente una acusación. Okay, porque si vino Juan el Bautista, dice, y no le creyeron. Es un reclamo y es una acusación para ellos por el hecho de no querer hacer la voluntad de nuestro Dios. Y es por eso que les aplicó esa parábola de los dos hijos. Uno, el que dijo que sí iba y no fue, precisamente en ellos estaban representados precisamente los ancianos y los principales sacerdotes. Los que creían que estaban haciendo la voluntad de nuestro Dios, no era así, se estaban engañando a sí mismos y estaban cayendo en la categoría de los mentirosos. El hijo aquel, quien dijo que no iba y después fue, está representando precisamente a los publicanos y a las rameras, en el sentido de que oyeron y se arrepintieron de sus pecados y se convirtieron a Dios, volviéndose a Dios en obediencia. Aún todavía, después de hacerles ese reclamo a través de esta parábola, después va a la otra parábola en cuanto que son los labradores malvados, de que ellos no solamente se opondrían a la palabra de nuestro Dios, a la voluntad de nuestro Dios, sino que todavía actuarían en contra del Hijo de Dios. A través de esta parábola, nuestro Señor estaba poniendo en evidencia a la luz cuáles eran las intenciones y las proposiciones que ellos tenían hacia el Hijo de Dios, que le iban a matar, cosa que no era nuevo, porque ya anteriormente muchos siervos del Señor
ya habían sido maltratados y golpeados y asesinados por el mismo pueblo de nuestro Dios. Y ellos no serían la excepción, puesto que también harían lo mismo, ya no con un profeta, ya no simplemente con un siervo de nuestro Dios, sino ahora con el Hijo de Dios. Y ellos entendieron muy bien el significado de la parábola. Y en vez de sentir miedo, en vez de sentir vergüenza, al saber que Dios estaba poniendo en evidencia misma sus intenciones, al contrario, se estaba acrecentando más en ellos toda la ira, todo el enojo hacia con nuestro Señor Jesucristo. Por eso, en el capítulo 22, cuando dice la lectura, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas éstos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a su negocio. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey, se enojó, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Bien, precisamente le decía, todo esto está unido al contexto del capítulo 21 por la introducción que hace en Mateo, el capítulo 22, respondiendo Jesús, dando una idea como si al Señor le hubieran vuelto a cuestionar, a hacerle una pregunta. Pero no es de que al Señor le hayan hecho nuevamente una pregunta, sino más que todo, en el mismo contexto original, en el griego, hermano, dice la Escritura: y él volviendo a decir. Él volviendo a decir. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo continuó con su enseñanza, teniendo la misma audiencia, teniendo el mismo propósito de seguirles enseñando en cuanto a la voluntad de nuestro Dios y también lo que ellos terminarían haciendo al final de todo. Él conocía, si él volvió a decir estas cosas, recordemos que nuestro Señor Jesucristo es Dios en sí, y ante él no hay ningún pensamiento oculto. Ante él no hay ninguna intención oculta. Ante él no hay nada que se pueda ocultar. Todo está descubierto. Todo está en evidencia ante él. Nada se le puede ocultar. Ni el pensamiento más escondido en nuestra mente
se le puede ocultar a nuestro Dios. Por algo el Señor nos dice precisamente en Hebreos capítulo 4, si usted va conmigo, Hebreos capítulo 4, versículo 12, Hebreos 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, es decir, juzga. Esa palabra, hermanos, discierne, que en el griego es críticos, de ahí proviene la palabra crítica. Discierne, la palabra críticos, es decir, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Se da cuenta cómo es que aquí la Escritura dice juzga las obras? No dice las obras, sino que dice juzga los pensamientos y las intenciones de la mente. Cuando habla del corazón, habla de la mente. ¿Qué implica esto? ¿Por qué no dice de las obras? Porque Dios, hermanos, se puede anticipar a los hechos. Es más, Dios se puede anticipar antes de que me llegue a mí un pensamiento, una idea. Él ya la sabe, mi hermano. Él ya la conoce. A eso se le llama lo que es la omnisapiencia de Dios. Que Él es la fuente de la sabiduría y de todo conocimiento. ¿Me explico? Por eso, si el Señor dice que, y volvió a decir, fue porque, ¿qué es lo que dice en Mateo 21, versículo 45 y 46? Mateo 21, versículo 45 y 46. Y oyendo sus palabras, los principales sacerdotes y los escribas entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque le tenían por profeta, aún también a nuestro Señor Jesucristo. Pero démonos cuenta, hermanos, el problema de ellos, hermanos, no era, como les decía anteriormente, no era de que estaban algo incapacitados en su mente. No había un problema del cerebro, como le decía, neuropatología de una enfermedad mental, que no pudieran ellos tener la suficiente capacidad para poder razonar y entender. No tenían ningún problema físico. Ellos se podían entender muy bien las cosas, las enseñanzas del Señor, las podían discernir, las podían entender con toda claridad. Y es por eso que aún ellos entendieron cuál fue el punto de todo eso, de esa enseñanza. Está hablando de nosotros. Hemos sido descubiertos. Era para que ellos se hubieran avergonzado delante de nuestro Dios, se hubieran humillado delante de nuestro Dios, se hubieran postrado delante de nuestro Dios, se hubieran arrepentido de sus malos pensamientos, de sus perversas maquinaciones, hubieran clamado a nuestro Dios perdón. Pero ¿por qué no lo hicieron? ¿Qué es lo que al hombre le estorba el hacer la voluntad de Dios? Precisamente antes de llegar aquí, llegamos a un McDonald's y estábamos viendo a este personaje. ¿Cómo se llama? Un hombre que está en Houston, donde hace poquito hubo un tiroteo. Justin, algo así. Y en donde la audiencia de este hombre, hermanos, es increíble. Okay. Y yo veo que ahí ninguno se le duerme a esta persona. Dije, válgame. Y a mí varios, no se crea. Ya sé, para algunos se lidian con la diabetes y todas esas cosas, no se preocupe.
Pero yo lo dije bromeando ahorita, pero en sí está hasta el tope, hermanos. Okay, está hasta el tope de gente. Y yo decía, ¿cómo es posible que este hombre, qué es lo que hace este hombre para tener cautiva toda esa audiencia? Y Alicia me decía, pues escuchan lo que quieren oír, les endulza el oído. Es cierto. Ese es un pequeño factor y muy importante. No por ser pequeño no quiere decir que no sea importante. Pero también la oratoria de este individuo, excelente. ¿Mande? Sí, sí, porque en sí su dialecto es motivacional, ¿okay? Es alentador. Les habla de cosas bonitas y que Dios esto y Dios te ama, y Dios aquello, Dios te va a prosperar y que Dios... Y son palabras que endulzan el oído. ¿Okay? Pero que usted oiga que una vez Él los exponga ante nuestro Dios a través del infierno, a través del pecado, nunca. ¿Ok? Nunca lo va a hacer. El Señor era muy claro, hermanos, aquí. ¿Por qué cree que hacía que estas personas le rechinaran los dientes? Con las intenciones de querer matar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué era lo que Cristo predicaba? La verdad. Simple y sencillamente la verdad. Confrontaba al hombre con su propio pecado. Y era lo que estaba haciendo aquí. Estaba confrontando al hombre con su propio pecado, así como lo hizo Esteban. Oh, incircuncisos y tardos de corazón, ¿hasta cuándo van a resistir al Espíritu de gracia? Y les empezó a rechinar los dientes a los judíos. ¿Y qué hicieron con Esteban? Lo mataron. Yo por eso cada vez que me invitan a predicar una parte, lo primero que veo es que no haya piedras allá a la puerta. No van a pedrar, ¿no? No se crean. Pero ciertamente, hermanos, a veces la verdad realmente incomoda. No peca, pero cómo incomoda, ¿no? Entonces, y es por eso que el Señor conocía muy bien, y es por eso que Él volvió a hablar nuevamente. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Las bodas, hermanos, en su contexto cultural, tradicional del pueblo judío, se dice principalmente que la persona que iba a llevar a cabo una boda primero extendía una invitación, según algunos comentaristas y algunos libros también que hablan de las costumbres judías. Y se dice que extendía una invitación, una forma verbal. No hablaba de una fecha en específico. ¿Okay? No hablaba de una fecha en específico. Simplemente se extendía la invitación. Lo que ellos tenían que hacer es únicamente aceptar tal invitación y estar preparados para el siguiente llamado. ¿Okay? Por eso el Señor termina diciendo en Mateo 22 versículo 14, porque muchos son llamados, ¿okay? Y pocos los escogidos. Pero el Señor está llamando en sí a todos. Esta parábola ciertamente hay una cierta y muy ligera división, pero en el contexto todo está unido. Todo está unido. Considerando todo el contexto, todo está unido. Y más aún por eso cuando dice el reino de los cielos es semejante, ya hemos reiterado, el reino de los cielos es la iglesia. Es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y enviando a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron oír. En sí, hermanos, esta parábola
aunque se puede titular como las bodas del hijo del rey, cuando yo hice esta examinación contextual de esta escritura, la consideré como un rey y un príncipe menospreciados por los suyos. Okay. Un rey y un príncipe menospreciados por los suyos. Y tiene como objetivo, hermanos, enseñar dos cosas que son sumamente importantes, esenciales, precisamente para la salvación eterna. En primer lugar, hermanos, nadie, óigalo bien, nadie que ha menospreciado, o todo aquel, más bien, todo aquel que ha menospreciado el amor, la gracia y la misericordia de Dios, hermanos, no quedará sin un castigo. No se quedará sin un castigo. Que Dios es tan bueno y tan maravilloso, hermanos, que Él, en toda su bondad, en todo su amor, lo que Él desea primeramente es hacernos el bien. El bien. Por eso estas bodas del Cordero, hermanos, el llamado a la invitación es una invitación a la gracia de Dios. Es una invitación al gozo de nuestro Dios. Es una invitación, hermanos, a la gloria de nuestro Dios. Mire qué cosas tan maravillosas, hermanos. Mas sin embargo, la cuestión está entonces, ¿qué haremos ante esta invitación? Y para que una persona precisamente pueda ser partícipe de las bodas del Cordero, precisamente tenía que tener una vestimenta muy especial para la ocasión. Una vestimenta que estaba al nivel mismo de la realeza. Al nivel mismo de la realeza. Porque iba a estar, hermanos, no en una ocasión simple, no en un evento político o algo así por el estilo, sino iba a estar en algo sumamente extraordinario. Y se requería una vestimenta especial. No sé ustedes, o no sé el tipo de costumbre, el tipo de tradición, o no sé el tipo de educación. Cuenta mucho, ¿no? En algunos actos. Que yo sepa, bueno, allá en México, hermanos, aún cuando yo asistía, por ejemplo, a un funeral, yo miraba a la gente todos bien vestidos, de negro. Al menos iban pantalones y camisa, fajados, bien arreglados. Okay. Aquí me ha tocado ver que van a un funeral en chores, en chanclas, no sé, así como bien desalineados. Tal vez está bien que la persona tal vez sea algo carente de recursos, pero una cosa es la pobreza y otra cosa es la dejadez. ¿Sí me explico? Al menos voy a decirlo en mi cuestión personal. Si yo estoy en un funeral que es familia, no quiero decir a alguien especial, me da cosa. Pero al ver a una persona que llegue en chores, así todo desalineado, hermanos, para mí es una falta de respeto. No sé qué opina usted en esto, pero para mí es una falta de respeto para la familia. Mi hermana Berta. Sí, hermano, yo he mirado que desde que hubo la pandemia también, Ajá. la gente cambió mucho. Ya no es igual que antes. ¿En qué concepto? En el vestir también. Ok. Ya como que no les interesa mucho. Oh, ok. Pero como nosotros venimos a
parece lo mejor. O bueno, ya hablando del culto a nuestro Dios, por supuesto que aquí debe haber más respeto, ¿no? Más seriedad a nuestro Dios, ¿no? Pero yo me refiero así a un funeral, pues debe de haber respeto hacia la familia, ¿no? Ahora, hago alusión precisamente a esto, ¿no? En cuanto a la vestimenta, ¿ok? Como lo dice en Mateo 22, versículo 12, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? ¿Ok? El rey, se dice que el rey mismo proveía, hermanos, de una vestimenta especial de la realeza para que pudiera estar precisamente dignamente delante de su presencia. ¿Ok? Dignamente. Y adelantándome un poquito, ciertamente esto tiene una referencia espiritual en donde todos nosotros, hermanos, para que pudiéramos participar en las bodas del Cordero, que es la iglesia y Cristo, el Señor también, Dios también nos ha proveído de una vestimenta sumamente y altamente especial. ¿Cuál es? Hermano, en el bautismo dice que de ahí viene la transformación y el aceptarnos Dios a nosotros. Y dice que la iglesia, cuando se refiere a la novia de Cristo, tiene que ir vestida de blanco, sin mancha. Pero esas vestiduras son las que más o menos se está asimilando en las bodas. ¿Por qué? Porque ahí está hablando de bodas. Y el novio ahí viene siendo Cristo. Y nosotros somos la iglesia, que es la novia de Cristo. Amén. Amén. Pero ¿dónde está la vestimenta? Ciertamente tiene toda la razón lo que está diciendo. ¿Cuál es la vestimenta que usted y yo recibimos como cristianos? No se me distraiga. ¿Cuál es la vestimenta que nosotros recibimos como cristianos? Lea conmigo Gálatas 3, versículo 29. Versículo 27. Gálatas 3, versículo 27. ¿Qué es lo que dice? Amén. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo, dice, ¿estáis qué? Revestidos. ¿Qué implica esa palabra revestidos? Ok. Hemos adquirido una nueva vestimenta. Como cuando Adán y Eva pecaron ante nuestro Dios, se vieron desnudos y ¿qué pasó? Se sintieron ¿qué? En vergüenza, ¿ok? Y se pusieron hojas de higuera. La hoja de higo, hermanos, es muy áspera, ¿ok? Rasposa. Imagínense lo difícil, lo complicado. Así es el pecado. El pecado nos complica la vida. El pecado nos lastima, ¿ok? Es áspero nuestra vida. Cuando una vez que fueron confrontados con nuestro Dios y una vez que Dios los juzgó a cada uno, ¿qué les proveyó Dios? ¿De qué? De pieles. ¿Ok? Puso en ellos pieles. ¿Y de dónde sacó nuestro Dios la piel? ¿Tuvo que haber sacrificado un animal? ¿Ok? Para que usted y yo pudiéramos ser revestidos de Cristo, ¿qué tuvo que pasar con Cristo? Tuvo que ser sacrificado como un cordero. ¿Ok? Y es por eso que ahora nosotros, y de hecho, hermanos,
en algunas regiones helenistas, que se le consideran así, de otras nacionalidades muy cercanas al país de Israel o a Israel mismo, otras naciones como los países árabes, como algunos que son de los moabitas, helenistas, todos los que están alrededor de Israel, tenían mucha diversidad de culturas, pero que a la vez eran muy similares también. Se dice que en aquel tiempo, hermanos, cuando una mujer era pretendida por un hombre primero, el único contacto que había era la visión y verbal. No había ningún contacto físico. Pero una vez en que se comprometían, la mujer antes de estar comprometida usaba otro tipo de vestimenta, muy a las doncellas y todo eso, Pero una vez que se comprometía, que se hacía ese compromiso en donde el pretendiente iba y hablaba con el padre de ella, llevaba a sus padres, llevaba testigos para hacer la petición de mano, por decir así. Y una vez que se llevaba el acuerdo, hermanos, se aceptaba eso, la novia aceptaba casarse con este hombre, quedaban solamente comprometidos, como en el caso de José y María. Pero entonces ella, al ya estar comprometida, se cambiaba de ropa, o más bien el color de ropa ya era distinto. Adquiría el color como el color, ¿cómo se le puede llamar? Ese rojo oscuro, el rojo carmesí, el rojo oscuro. Es increíble, ¿no? A veces tienen algunas cosas tienen sentido. ¿De qué color es la sangre? ¿Verdad? ¿Y de qué fuimos revestidos? De Cristo. La sangre de Cristo. ¿Acuerdan que cuando el ángel de mortandad descendió en Egipto y para que el ángel de mortandad no entrara a esa casa, tuvo que estar la sangre, ¿verdad? Donde si la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, nosotros tenemos la sangre de Cristo misma, Entonces, ese era el color. ¿A partir de cuándo la novia empezó a usar el blanco? El blanco representa pureza, pero el rojo representa ¿qué? ¿El rojo qué representa? Sacrificio, hermano. Sacrificio. Entonces, por eso yo iba a tocar un poquito este punto, pero ya me emocioné y me fui de largo, ¿no? Pero es que es maravilloso todo esto, hermanos. Por eso, si nuestro Señor Jesucristo hace la comparación entre el reino de los cielos con las bodas del Hijo del Rey, era porque ambas cosas tenían muchas cosas precisamente en común. Por ejemplo, miren, Jeremías capítulo 3 y versículo 14. Jeremías capítulo 3, versículo 14. Note lo que dice la palabra. Jeremías 3, versículo 14. Jeremías 3, versículo 14 dice: convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré, ¿en dónde? En Sión, es decir, en Jerusalén. Sión es la ciudad de Jerusalén. Pero dice: convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro ¿qué? Vuestro esposo. Mire, vaya aún todavía en Ezequiel, si vamos más adelante a Ezequiel, en el capítulo 16, mire el lenguaje figurado que emplea aquí nuestro Dios.
Ezequiel capítulo 16, versículo del 1 en adelante, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones, y di: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén: tu origen, tu nacimiento es de tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre hetea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. Déjame ver, espérame tantito. Del versículo 6. El versículo 6. Y yo pasé junto a ti, te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije: vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres: vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se han formado, y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y yo pasé otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti. Era una costumbre de decir: estás bajo mi protección y eres mi elección. Dice: y cubrí tu desnudez y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Un juramento, hermanos, del griego, la palabra hebrea es berit, implica un pacto por escrito, un convenio por escrito. Era lo que se hacía para entrar en matrimonio. Dice: te lavé con agua y te lavé con sangre de encima de ti, y te ungí con aceite, y te di vestido de bordado, y te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda, te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas, y una hermosa diadema en tu cabeza, siendo la reina, esposa del rey. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes, hombre, y fornicaste con ella. Y tomaste tus vestidos de diversos colores y te cubriste, y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Mi pan también que yo te había dado, la flor de harina, el aceite y la miel, y con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable. Así dice Jehová el Señor. Terrible, ¿no cree usted? Hablando en un sentido figurado, hermanos, considerando primeramente la condición del pueblo antes de ser pueblo de Dios. Yo te conocí antes de ser concebido. Yo te tomé estando desnudo, estando en desgracia, estando en desdicha. Eras una vergüenza. Pero yo te vi, te volví a ver y te llené de bendiciones. Prácticamente. Te hice mía como un esposo a su doncella. Habla de todo el bien que Dios había hecho para con su pueblo hebreo. Le llenó de bendiciones. Pero una vez que este pueblo entró a la tierra de Canaán, hermanos, a disfrutar todas las bendiciones de nuestro Dios, ¿qué hizo el pueblo? Toda esa libertad que Dios les dio, esa identidad que Dios les dio, esa riqueza que Dios les había dado, todo eso lo usaron, hermanos, para los dioses paganos. Y está hablando precisamente en esa simple analogía
entre una comparación con una cosa con otra. ¿Cómo es que antiguamente el Señor sabe lo que, nos está haciendo saber, hermanos, en cuanto a lo que es una relación entre lo que es una esposa y un esposo? Esa ingratitud, hermanos, esa ingratitud, esa desdicha, no solamente el pueblo hebreo la practicó, la llevó a cabo, sino que hasta el día de nuestro Señor Jesucristo la estaban llevando a cabo. Y cosa que hasta el día de hoy muchos también lo están haciendo. Con lo que Dios les ha provisto a veces un buen trabajo, salud, bienestar, y todo eso lo emplean para vivir en la impiedad, en la inmundicia, en el pecado mismo. ¿Es justo esto, hermanos? ¿En realidad es justo? No. Vayamos meditando en esto, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a tomarnos un receso. Luego regresamos a la adoración a nuestro Dios y darle la bienvenida también a las personas que nos están visitando en esta mañana, para que se sientan como en casa. Están en casa. Así que Dios les bendiga grandemente.